Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar esta clase que va a ser un excursus. Excursus significa fuera del curso establecido. Como este es curso del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hay como veintitantas clases, ¿verdad? Que tienen un orden lógico, una dirección o un curso. Pero un excursus es como un paréntesis o un apartado dentro del mismo curso que tiene que ver con el tema general, en este caso el Espíritu Santo, pero por una ocasión especial o necesaria, como por ejemplo la muerte del Papa Francisco y ahora el cónclave, donde todos se preguntan si el Espíritu Santo elige o no al nuevo Papa. Entonces el tema es el Espíritu Santo en la elección de un nuevo Papa. Eso es lo que vamos a ir viendo. Ya, entonces me gustaría, en primer lugar, que ustedes eh, me respondan, los que están conectados mientras los demás ya se conectarán, que respondan estas tres preguntas. ¿Qué significa para ti qué significó para ti el Papa Francisco? ¿Crees que el Espíritu Santo elige al Papa? ¿Y qué esperas del nuevo Papa? ¿Quién quiere comenzar? Mientras se deciden, ¿no es cierto? Les cuento que ayer fuimos con mi esposa y con mi hija, Fari y Adriana, a la Catedral Metropolitana, al funeral diocesano del Papa. Y ustedes saben que mi esposa Fari es de tradición evangélica y hasta lloraba así mientras cantaba y yo le resucitaré, que ella admiraba mucho al Papa Francisco, entonces lo quería mucho. Y hace varios años, el 2017, pudo también verlo cuatro veces, pudimos los tres verlo cuatro veces, porque a mí se me ocurrió ir a Avenida Las Palmas con niños, ¿verdad? A ver si logramos que el Papa se detuviera, pero no lo logramos. Eh, Lamentablemente, yo creo que por culpa de un cura que se le ocurrió tan tontamente, estúpidamente, ¿no es cierto?, decir eh, que el Papa en Medellín, que tenga cuidado en lo que va a comer porque le puede hacer mal. Entonces, imagínense la seguridad del Vaticano. Entonces, acaso ustedes ven que en Medellín no se bajó a ninguna parte como fue en otros departamentos. Así que por esa imprudencia estúpida, ¿no es cierto?, de alguien con tan poquito cerebro para decir eso en una circunstancia donde Medellín tiene muy mala fama y cómo se le ocurre decir eso. No voy a decir el nombre, pero claro, lo único que puedo decir es que esa persona no se podía esperar otra cosa que la imprudencia que dijo. Bueno, entonces esa vez el Papa, como estaba mal clima, no lo llevaron del aeropuerto en helicóptero a Olaya Herrera, sino que se fue por Avenida Las Palmas, así que esa fue. Y nosotros estábamos ahí, no había nadie más, estábamos nosotros, así que esa vez lo vimos pasar y no se iba a detener porque evidentemente ya retrasado. Después cuando fue al seminario a almorzar, ahí era nuestra esperanza que él dijera, uy, todavía están esos niños ahí. Entonces, pero no ocurrió. Y después ya iba a la regional saliendo, esa fue la tercera vez, ¿no es cierto? El- y después la cuarta vez fue ahí en la regional, en el Papa Móvil, así que por lo menos lo vimos al pasar, pero lo vimos muy bien. No fue una estela que pasó rápida, sino que se pudo ver ahí más o menos bien cuatro veces. Y eso no se olvida, sobre todo como, digamos, el, el trabajo que él hizo pastoral, la entrega que él tuvo. Así que, bien, ¿quién quiere comenzar? ¿Qué significa para ti el Papa Francisco? ¿Qué significó?
crees que el Espíritu Santo elige al Papa y qué esperas del nuevo Papa? ¿Quién quiere comenzar? Profe, hola, ¿cómo está? Con John Freddy Ramírez. Hola, John Freddy, te escuchamos. No, mira, la situación en el momento que el Juan Pablo II murió y vimos que entró Ratzinger, uno miraba como la mirada, como la forma de ser de esa persona, como que no era de buenos pensamientos. Claro que usted habló mucho que él tenía mucha teología y mucha sapiencia. Nosotros nos llenamos de tristeza al ver que entró Ratzinger a coger el título del Papa. Después cuando vimos que él salió y que volvieron a hacer el estudio y ahí sí vieron que estaban perdiendo muchos discípulos, que estaban perdiendo mucha religión. Le vieron cómo la gente estaba perdiendo ya la religión católica, metieron a Francisco y fue muchas personas que no querían que quedara él. A lo último lucharon y lucharon y quedó él y hubieron muchos papas que no deseaban que él quedara. Al ver que él Cardenal. quedó, vimos que fue una persona muy humilde, muy llena de bondad, que era de la estirpe de los jesuitas. Y vimos en esa persona reflejada la humildad, el amor, y vimos el rostro de él y la forma de ser de él, que era una persona bondadosa y ver que rechazó todos los lujos de la santidad, pues vimos que la religión católica otra vez surgió, renació porque ya estaba muy perdida. Y ya nos dio dolor que él haya muerto, que haya salido así ya, y que no pudo unir toda esa religión católica, que ese era el sueño de él, unir toda la religión y todo, y mirar que el valor humano de las personas. Vimos ya que esa situación Ajá. se perdió y que luchó por eso, pero tenía muchos, tanto de la religión de él en contra de él. No lo querían y no lo querían. Y ya la iglesia, Claro. sí, y se iba a perder esa situación. Él luchó y todo, pero no, en los años que él tenía y la enfermedad, hasta muchas personas pensaron que por qué murió así tan, que había salido bien de, del hospital y todo, cómo murió así, y en el momento que murió, toda la gente quedó con duda de esa situación, porque, porque murió así tan de repente y sabiendo que ya Ajá. le había dado desde alta y todo. No, él nos Ok. dejó la enseñanza de buscar la gente pobre, de ayudarle a la gente pobre. Nos dejó la enseñanza de dejar lo material, que todavía en la religión católica hay mucha corrupción, ¿no? Mucha gente que ha basado la religión es en una riqueza. Ojalá Claro. que la otra pregunta que usted dice, ojalá que la otra persona que entre una más esta religión, porque la religión católica cada día se acaba más, la gente ya cada vez va menos a misa y todo. Exacto. Bueno, muy bien. Gracias, John Freddy. Muy bien. ¿Alguien más quisiera? Cristina, Claudia, Yo, Emilce. profe. Sí, Claudia. Bueno, así como en concreto, pues todo el tema ambiental, por mi, pues por mi interés propio, ¿cierto? Fue lo que me pareció, lo que más me impactó a mí, pues, porque tenía en cuenta pues nuestra casa común, ¿cierto? Entonces eso Sí. pues fue lo que más me impactó. Con el tema de si es inspirado o no, pues por el Espíritu Santo, bueno, otra cosa que a mí me gustó mucho, que ahora que recuerdo fue cuando estuvimos en pandemia,
nos conectábamos a las misas, a las Eucaristías de allá o a las ceremonias de allá. Entonces también como sus homilías, me pareció chévere. Pues o me parecían como muy cercanas. Eh, Ajá, si está inspirado, pues yo me imagino, ¿cierto? Desde, como desde mi formación como católica, que sí, ¿cierto? Sin conocer pues a profundidad, que es lo que supongo nos explicarás hoy, eh, cuál es como como la prueba pues de sí. esa inspiración. Yo pues que tendría la fe de que sí, ¿cierto? De hecho, ni que la había pensado, pero pues bueno, ahora que lo pongo en cuestionamiento, pues espero que así sea y bueno, creo que por fe diría que sí. Y que espero de Ajá, quien venga, eh, que haga las cosas o que permita pues esa reestructuración en la iglesia, que permita eh, perdurar en la religión católica, pero también con un significado más profundo, no solo por el hecho del número, o de la cantidad de personas que estemos filiadas o no o ahí como en el conteo de cada religión, sino más allá de eso que promueva una religión, eh, primero pues más abierta como eh, bueno, al mundo actual, pero además de eso como más concentrada en conocer lo profundo, ¿cierto? No solo por la cantidad, no solo medirse por la cantidad o por el impacto pues que tiene la religión católica en el mundo, sino por realmente la profundidad que pueda haber en las personas que nos declaremos o nos concibamos pues como católicos, sin que creo que también es lo que entendí o lo ¿Ah? poco que yo no veo noticias y no hago mucho seguimiento pues como el tema Estoy en clase, eh, estoy en clase. pues como sí, yo no veo noticias, entonces no estoy permeada como por el tema de los medios, ni redes, ni nada de eso. Entonces, lo otro que vi en el Papa es una apertura hacia ese, que me quedó a mí del Papa Francisco, es esa apertura hacia todos como seres humanos o todos los que creemos en ese mismo Dios, independiente de la iglesia o del nombre de la iglesia, pues estamos unidos como hermanos o como hijos del mismo Dios. Entonces creería que ah, esperaría ok. que quien llegue profundice más Bu- en ese tema. Bueno, muy bien. Gracias, Claudia. Cristina, ¿quieres decirnos algo? ¿O Buenas Emilce? noches. Hola. Ah, Cristina. Hola, Cristina. Te Eh, escuchamos. a ver, ¿se escucha bien? Sí, sí, Hola. Sí. Bueno, sí. el Papa Francisco lo admiré bastante por su humildad. Tuve la oportunidad de leer la encíclica sobre el amor, Amores Letitia, algo así. Amoris Me encantó. Leticia. Sí, sí, Es, Amoris. Me encantó, es un libro hermoso, maravilloso y pues de verdad que es una persona pues de una humildad y una sencillez increíble. Alguna vez creo que fue por allá no sé si fue en Cuba o no sé, algo en un país de esos donde él estuvo o en México, que decía que las ideologías no servían para nada, que las ideologías eran solo, algo así, que eso no servía para nada. Entonces, eso fue una cosa que me llamó muchísimo la atención. Entonces, sí, a mí me parece que fue uno de los que yo más o menos conocí, me pareció un excelente papa. ¿Cuáles son las otras preguntas? Que se cree que está elegido por el Espíritu Santo y que espera el Papa nuevo. Ok,
elegido por el Espíritu Santo, sí, creo que es elegido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo influye demasiado ahí. ¿Y qué espero del nuevo Papa? Hombre, que, que vuelva a las ovejas al redil. Estamos, los católicos estamos muy dispersos, estamos muy lejos del redil, entonces que vuelvan las ovejas al redil, eso espero del nuevo Papa. Ok, muy bien. Gracias, Cristina. Emilce, ¿quieres decir algo? Gabriel, hola, buenas noches. Hola, Pues Emilce, te escuchamos. bueno, del Papa Francisco, pues sí, me impactó también mucho la noticia porque pues supuestamente él ya estaba pues ya estaba muy bien y mm, ese domingo haber salido a dar el saludo y al otro día ya amanecer muerto, sí, una cosa muy pues impactante, bueno. Y él sí realmente también fue una persona muy humilde y luchaba mucho por los inmigrantes, que pues luchaba mucho por todas esas personas también, pues para que salieran pues como no estuvieran como discriminándolos tanto pues en donde ellos estaban, pues donde están muchos inmigrantes. Y luchaba mucho por sí, por la gente más humilde. Sí, fue un papa muy de mucha fe, que le encontraba mucho a las personas, a todo el mundo. Y Muy bien. Ujú. sí, bueno, y del otro, pues, ¿qué esperamos del nuevo Papa? También que sea pues una persona también que sea también humilde, que también luche también por toda la humanidad, pues también por todas estas guerras que hay en el mundo, pues que eso quería también el Papa, que se terminara tanta guerra en tantos países que hay. Y ¿qué fue la otra pregunta, Gabriel? Sí, sí, si crees que es elegido por el Espíritu Santo el Ah, Papa. sí, bueno, sí, bueno, pues sí, el Espíritu Santo influye mucho en todos los cardenales que van a estar allá, pues creo yo que sí, que está, pues sí, pues que sí los tiene que ver algo mucho el Espíritu Santo, que los de esa sabiduría, pues para elegir al nuevo Papa. Muy bien. Gracias, Ujú. muchas gracias, Emilce. Bueno, Bien, con gusto, Gaby. continuamos entonces. Acá, bueno, hay unas opiniones del mismo, de algunos cardenales de ahora, de hace unos días, ¿no es cierto?, sobre el cónclave, que cónclave significa que es con llave, conclave, con llave. Entonces se encierran, ¿no es cierto?, a elegir al nuevo papa. Bueno, por ejemplo, el cardenal Stephen Ameyu de Sudán del Sur dice: es el Espíritu Santo quien hablará a través de los 135 cardenales electores para elegir al próximo Papa. Dejemos que el Espíritu Santo se exprese en el corazón de cada uno. Generalmente los cardenales negros, afroafricanos o, o afroamericanos, suelen ser muy místicos porque ellos han crecido con una espiritualidad, ¿no es cierto? Una espiritualidad más, más ligada a lo etéreo, a lo trascendental. Eso es propio de sus pueblos, ¿verdad? De la evolución religiosa que ellos han tenido. Bueno, acá está el cardenal occidental, ¿verdad? Pier Battista Pizzaballa de Italia. Dice: es necesario defender la libertad de las minorías cristianas en el mundo. Es algo como más racional, eh, en cuanto a su opinión.
recordemos que si ustedes, no sé si ustedes vieron el funeral, pero yo lamenté que en la homilía que hizo el que presidió, ¿no es cierto?, el cardenal que presidió la misa fúnebre, que en todas las cosas que hizo el Papa Francisco, no mencionó el tema de la cercanía con justamente como dice este cardenal, con las minorías como LGBTI, ¿verdad? De hecho, él era muy amigo de una monjita que lo fue, todos vimos esa foto, ¿verdad? Que muy humilde, que lo fue a llorar y a despedir, y ella que trabaja en un circo y con personas trans. Entonces, ahí, ahí también, ahí también eso fue muy, muy bueno. Bueno, eso en cuanto a esa, a decir, tampoco mencionaron lo que hizo el Papa con el banco que reformó la curia, que hizo público las cuentas del Banco del Vaticano. Fue una de las primeras cosas que hizo, y que a los cardenales de la curia no les gustó mucho, ¿verdad? Los cardenales que trabajan ahí en la curia ganan más de 5.000 euros mensuales. Eso es como unos 25 millones mensuales de acá. Entonces, evidentemente, eso no le gustaba. Bueno, y también está lo que no dijo fue lo que hizo el Papa por eh, los abusos, la denuncia de los abusos sexuales del clericalismo. Entonces eso me molestó en lo personal, que el cardenal en la misa fúnebre no destacara eso del Papa. Entonces ahí uno ve más o menos quién es el que está haciendo la misa y qué tendencias tiene, ¿verdad? El otro cardenal, John Onayekan, que es de Nigeria, dice: no estamos aquí para hacer política, sino para elegir un papa. Claro, pero en realidad, lamentablemente, hay ideologías de por medio. Si ustedes vieron las declaraciones de sacerdotes y obispos de ultraderecha, es decir, con ideología, no sé, ultraderecha en España, que prácticamente después que murió el Papa estaban diciendo: no aseguren de que se fue al cielo, se puede haber ido al infierno, y etcétera. Aprovecho de corregirles ustedes, ya están años varios de ustedes conmigo, no pueden decir religión católica, eso no es así, no existe eso. La religión es el cristianismo, la religión cristiana, donde hay iglesias, y la iglesia madre, si se puede decir, es la iglesia católica. Entonces no digan religión católica, digan iglesia católica. Bueno, el otro es el cardenal Michael Cerny de Canadá. Él dice: puede haber diferencias de opinión, diferentes puntos de vista, pero estaremos unidos. Somos diferentes. La diversidad es una riqueza. Se fijan, los más occidentales son más prácticos, más racionales y prácticos en su decir en cuanto a esto. Bueno, acá está el cardenal José Cobo Cano de España, ¿verdad? Él dice: seguro que el Papa Francisco nos ayuda a encontrar un pensamiento común para encontrar al próximo Papa. Muy buena esa postura de continuidad y de no rechazar todo lo que se ha hecho anteriormente. Acá está el cardenal Domenico Battaglia de Italia. Dice: no es un honor, sino una responsabilidad. Este no es momento de protagonismo ni aplausos, sino de silencio y discernimiento. ¿No? Uno ve la postura de él como, no sé, yo me tengo como una imagen así como más femenina de este hombre, pero
Y también se ve que le echa tierra al al Papa Francisco, porque dice, no es momento de protagonismo ni aplausos, se ve como muy envidiosa esa opinión, sino es silencio y discernimiento. Bueno, ahí tienen ustedes varias opiniones y acá, Cardenal Giuseppe Versaldi, también de Italia, dice, buscamos el bien de la Iglesia, que es la norma suprema para la Iglesia y especialmente para el mundo. Es decir, su postura como cardenal es que todavía existe, ¿no es cierto?, una influencia importante de la Iglesia en el mundo. Y si uno puede observar, tiene una cruz pectoral como de hierro o de plata, la del Papa Francisco era de hierro, ya esta quizás sí será de plata o de hierro. Acá no se nota mucho, esa se ve, no sabemos, pero se ve más de oro, más dorada. Acá no se les ve y acá, bueno, a este cardenal se ve más dorada. Cuando es dorada una cruz pectoral es porque es de oro. Bien, uno va haciendo esa observación, ¿verdad? Porque eh, uno generalmente quisiera imitar al líder, seguir al líder, agradar al líder, entonces también le copia al líder en cierto sentido, pero ahí ven ustedes que algunos lo hacen y otros no. Bueno, el Colegio de Cardenales tiene una página oficial donde ustedes pueden ver a los que están, por así son papables. Aunque hay un dicho que dice que el que entra con posibilidad o por los medios como papable, como poder ser elegido papa, sale como entró, como cardenal, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver esta página. Ahora, eh, aquí ustedes tienen la página oficial del Cardinalium Collegii, que es el colegio cardenalicio. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, en los cardenales votantes, ¿verdad? Los que votan al nuevo papa, y ahí está la lista. Y pueden ver lo que opinan ellos o la oposición que ellos tienen respecto a la ordenación de diáconos femeninos, bendición a las parejas del mismo sexo, hacer que el celibato sacerdotal sea opcional, restricción del vetus sordo, misa latina antigua y acuerdos seculares entre el Vaticano y China. ¿Ya? Acá, promoviendo una iglesia sinodal, centrándose en el cambio climático, revaluación del Humane Vitae, que, que está en contra de la fecundación in vitro, ¿verdad? Comunión para divorciados vueltos a casar, el camino sinodal alemán, que es bastante más de vanguardista. Entonces acá ustedes ven la posición que tienen. Por ejemplo, eh, a ver si aparece acá el cardenal que yo pienso que el que va a salir, todos dicen el asiático, o les gustaría, a mí también me gustaría, algunos dicen que sería el que era secretario del Papa Francisco, el cardenal Pietro Parolin. Eh, puede ser él también, el cardenal Robert Sará, que es de tez negra, ¿no es cierto? Y él dice, él es más se niega prácticamente a todos sus avances. Vean ustedes acá como está todo en contra, ¿verdad? Y aquí el cardenal que es preferido por la gente, cardenal Luis Antonio Joaquim Tagle, el filipino, a favor de la ordenación de diácono femenino, ¿se fijan? Bendición de pareja del mismo sexo está a favor.
hacer que el celibato sacerdotal sea opcional. Imagínense, wow, está a favor. Restricción de la misa latina o la tradicional, eh, ambiguo, es decir, no está decidido y acá desconocido en la posición que tiene en cuanto a la iglesia, a las condiciones que ha puesto China para la iglesia. Bueno, ahí tienen varias, acá pueden ver los que son. A mí me gusta este cardenal, Cardenal Mateo María Supi. Él, tengo yo la intuición y me gustaría también de que él va a hacer y él está de acuerdo con todos esos avances. Con lo de la chino, no, ahí no tanto, ¿verdad? Bueno, esos son los que están como más en la preferencia de las personas. Entonces ustedes pueden ver ahí el cardenal Supi también y otros cardenales más que van a votar. Entonces ahí les puse la página en el grupo, entonces ustedes lo pueden ver y, e inmediatamente saber de qué línea teológica e ideológica incluso pueden ser. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a retomar el diaporama y acá vamos a compartir. Profe, pero hay que dejar algo muy Ahí. en claro, que este Papa Francisco se despojó de todas sus pertenencias y todo para darle a la gente necesitada. Ojalá que el nuevo Papa también deje esa herencia que él dejó, de despojarse de todo, de ayudarle a la gente y de no de Claro, quitar todos esos lujos de que tenía en Roma. Eso fue lo que la gente más quiso y admiró de este Papa, de que ayudó a los pobres. Y ojalá claro, sí, el nuevo que venga deje el orgullo a un lado y también haga lo mismo que él, ese legado, esa herencia que nos dejó de despojarse de todo lo material y regalar todo ese material a la gente. a la Vea que gente, claro, fíjate. Le dieron un Lamborghini y ahí mismo lo vendió y repartió esa plata por ahí en una guerra, no sé, de África, ¿no? Él todo lo que Ah, sí, recibía ahí mismo lo donaba. sí, eso fue Ojalá, 800 ojalá mil que esa dólares, ojalá que claro, esa herencia ese Lamborghini. siga la persona que vaya a estar en el pues, ojalá que Dios los ilumine con el Espíritu y les vuelva a dejar esa herencia que él dejó, que eso fue, unió un poco la Santa Claro, Iglesia Católica. claro, porque a un papa nunca le va a faltar nada. Pues imagínate, un papa va a cualquier parte así vestido como papa y todos le dan todo, nunca le va a faltar nada. Entonces, ¿para qué va a tener sueldo el mismo? Pero hay unos que lamentablemente no piensan así, por eso él eligió el nombre de Francisco y fue consecuente, coherente con eso y con la pobreza. Un papa, si ustedes no lo saben, yo hice el cálculo gana mensualmente 130 millones de pesos colombianos mensualmente. Y él renunció a todo eso, evidentemente ahí, o sea, él no recibía dinero, no recibía sueldo, y él donó a ciertas partes de su sueldo, a ciertos departamentos, digamos, ahí en el Vaticano. Entonces, cuando él quería ayudar a alguien, le pedía a él o a benefactores o colaboradores dinero para ayudar a tal grupo, a tal comunidad o a tal persona. Y también llamaba mucho por teléfono, eso era muy genial. Hay muchos testimonios sobre eso. Un papa muy cercano, un papa, yo creo que, bueno, llevamos un cuarto de siglo. Y yo creo que en este cuarto de siglo el que más se ha asemejado a Jesús ha sido el Papa, y por eso también sufrió mucho y persecución también interna, pues si recordemos
que los sacerdotes judíos crucificaron a Jesús, eran los más empeñados en que lo eliminaran. Entonces, quien se asemeje a Jesús actualmente, sea papa, cardenal, laico, quien sea, va a tener esa suerte de mucho sufrimiento también interno y externo, pero ya vemos cómo fue despedido también en el mundo. Así que yo digo siempre es un egresado de la humanidad. O sea, eso significa que uno de los mejores seres humanos que ha existido en el último tiempo. Bueno, ahí entonces tienen ustedes esa página del Colegio Cardenalicio, la página oficial, y pueden ustedes ahí ver, ¿no es cierto?, que cuál es la tendencia que tienen los cardenales que van a votar al nuevo Papa. La tentación es tan antigua como la historia de la Iglesia, situarse a la derecha de quien ostenta el carisma, la influencia o el poder o maniobrar para poder conseguir ese lugar privilegiado. No todos hacen caso a la máxima que refrescó Francisco, nada más ser elegido papa, que el poder es el servicio. Como decía John Freddy, ¿verdad? De despojarse de muchas cosas para estar más libre para servir, porque por eso siguió el ejemplo de Francisco, de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía, si yo tengo propiedades, tengo que tener armas para defenderlas, entonces eso no me va a ser nunca un instrumento de la paz, de Dios, entonces, de Jesús. Entonces, por lo tanto, optó por la pobreza como un camino de fraternidad, un camino para ser mejor hermano del otro. Y eso mismo también hizo en coherencia el Papa Francisco. Otra cosa que muchos no saben es que yo en todo esto que estuve preparando e investigando, hay 6 detectives por cardenal actualmente. O sea, a los cardenales los investigan. Y hay 6 detectives que investigan a cada cardenal para que no aparezca después algo que los demuela o que los invalide o que los desprestigien o que los enemigos de ellos lo usen como arma en contra del Papa elegido, como lo hicieron varios cardenales que estaban muy enojados porque lo primero que hizo el Papa fue eh, investigar el Banco del Vaticano y descubrió 3.000 cuentas falsas y metió a la cárcel un cardenal que iba con 20 millones de euros de Suiza para meterlo al Vaticano. Y los denunciaron antes, ¿verdad? Y esos fueron presos y a la cárcel, ¿verdad? Y cardenal. Entonces, a la gente se le olvida eso, él fue muy valiente. Y ahí es donde la hermana de uno de los sacerdotes que fueron asesinados y el otro fue torturado y que después no quiso conversar más con el Papa, ese fue, lo muestra la película Los dos papas también, em, pero esa es parte de la historia. Jorge Bergoglio, ¿verdad? Declaró en un juicio en Argentina por ese hecho. Entonces, porque se le acusaba que hasta qué punto él entregó nombres de sacerdotes, siendo que él trató de defenderlo y de sacarlo y les advirtió, pero los sacerdotes quisieron seguir ahí, él les advirtió varias veces, los trató de sacar del país, pero en realidad la dictadura militar de Argentina a uno lo asesinó, al otro no alcanzó a asesinarlo, lo torturó. Sabemos actualmente que el que torturó fue torturado, no quiso conversar nunca más con Jorge Bergoglio y la hermana de ese sacerdote declaró en ese tiempo, cuando el Papa Francisco denunció todo esto del Banco Vaticano
e hizo decretos que para que las cuentas del Vaticano fueran públicas, no secretas ni privadas, entonces, sino que sea todo transparente, imagínense. Entonces ahí se enojaron mucho con él y usaron a la hermana de uno de esos sacerdotes para decir que el Papa Francisco había apoyado e entregado incluso sacerdotes en el tiempo de la dictadura, lo cual después demostró que es falso, pero ustedes saben ya que cuando la mentira se echa sobre alguien para desprestigiarlo, después no es fácil sacarlo. Eso. Entonces, para evitar muchas de esas cosas, actualmente se supo con unos investigadores que justamente hay un organismo en el Vaticano que puede contratar a lo mejor agencias externas que investigan a los cardenales, porque tiene que ser gente que no sea incorruptible, o sea, que no sea corrompible, para que dé los informes lo más veraz posible de cada cardenal, para evitar eso. Así que, por lo tanto, el que sea elegido nuevo papa ha pasado por ese filtro. Hay un grupo que pretende utilizar esta información para elaborar un dossier realizado a la manera de una investigación de oposición política sobre cada cardenal elector, así como sobre los cardenales influyentes o de mayor edad vinculados con abusos o corrupción. Porque imagínense, sale elegido papa alguien y resulta que después lo denuncian de abuso sexual, es muy complicado. Tienen que investigarlo antes porque a veces los cardenales no dicen todo o ocultan cosas. Recuerden que todos tenemos vida secreta. En la película Cónclave, ahí muestran el caso de un cardenal que tenía una mujer y tenía un hijo con esa mujer. Entonces, evidentemente, eh, podía estar ahí con voz y voto, pero no iba a ser jamás elegido papa porque al investigarlo, y lo investigan en todo el mundo, su pasado, su recorrido, hacen reportajes, etcétera. Todo eso evidentemente desprestigiaría y podría hasta desmontar o invalidar la misma elección. Bueno, el presupuesto que manejaba este grupo, auspiciado por la organización Better Tools Governance, es decir, Grupo para una Mejor Gobernanza de la Iglesia, era de $1.000.000 para elaborar en un plazo de 2 años informes sobre cada cardenal elector. 6 personas investigaban a cada purpurado. Eso se hacía antes, se hizo también en la elección del Papa Francisco. Seguramente pueden decir se le fue esa parte de los dos sacerdotes, que ese es un gran problema y por eso él no volvió a Argentina, porque en el fondo el Papa Francisco tenía miedo de que en Argentina no lo valoraran, o aunque sea la mayoría, hay algunos que le iban a decir que cooperó con la dictadura militar, que entregó a esos sacerdotes, otros van a decir que no, que sacó gente, que él mismo arriesgó su vida para sacar gente del país y salvarlos de la dictadura militar, etcétera. Yo mismo hice eso en el movimiento Sebastián Acevedo en Chile, que teníamos estrategias para poder sacar presos políticos del país y no los torturaran ni mataran. Con algunos se pudo, con otros no. Uno siempre trata de estar haciendo lo que puede. No lo puede todo, pero algo puede. Bien, entonces para que ustedes sepan, existe eso de 6 detectives por cardenal para investigarlo y así prever que no sea desprestigiado el papa que va a ser elegido. Y como dice el dicho, pues entre gitanos no se ven la suerte. Bueno, entre cardenales no se ven la suerte. Acá el Papa Benedicto XVI y el gran teólogo Joseph Ratzinger dice
decía lo siguiente respecto a lo del Espíritu Santo que escoge al Papa. Él dice, eh, bueno, le preguntaron si el Espíritu Santo elige al Papa, y él dice, no lo diría, incluso de él mismo. Entonces, pues no es cierto, no lo diría, en el sentido de que el Espíritu Santo escoge al Papa. Yo diría que el Espíritu no toma exactamente el control del asunto, sino que más bien como un buen educador, por así decirlo, nos deja mucho espacio, mucha libertad, sin abandonarnos por completo. Por lo tanto, el papel del Espíritu Santo debe entenderse en un sentido mucho más elástico, no que Él dicte el candidato por el que uno debe votar. Probablemente la única garantía que Él ofrece es que la cosa no puede estar totalmente arruinada. Hay demasiados ejemplos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido. Claro, en la historia de la iglesia de los papas hay muchos, al menos unas 2 decenas que hicieron cosas horribles. La misma serie, si ustedes la vieron, de los Borgias en History, eh, es toda una familia, y el Papa que colocaba a todo a familiares, como cardenales, como sacerdotes, en las curias, etcétera, todo un nepotismo que practicaban los papas en ese tiempo. Bueno, la pregunta de si al Papa lo elige el Espíritu Santo tiende a despertar intensas pasiones. Para algunos es evidente que sí, porque así se ha dicho toda la vida, hasta el punto de que quien afirme lo contrario no es católico. Para otros la respuesta forzosamente es negativa, y decir que el Papa lo elige el Espíritu Santo es poco menos que una blasfemia. Pocas preguntas recibirían respuestas tan dispares y contradictorias de católicos ortodoxos deseosos o tradicionalistas deseosos de profesar la fe católica en su totalidad y sin rebajas. Entonces, por un lado podemos decir que sí, elige al Papa el Espíritu Santo, y por otro lado vamos a decir también que no. ¿Cómo es esto? Entonces, al Papa lo elige el Espíritu Santo, vamos a dar 4 respuestas. 2 que puede ser que no y 2 que puede ser que sí. Bueno, no en el sentido de que Dios actúe coartando la libertad de los cardenales electores para elegir a su candidato. Es decir, no hay una especie de Pentecostés en el cónclave donde llega el Espíritu Santo y los condiciona o los orienta a tal punto de hacer que elijan correctamente al nuevo Papa. Las opiniones que dieron ustedes ahí, corrijo un poco los términos, el lenguaje que por ahí usaron. Bueno, no, los cardenales no están inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Yo les he dicho en las clases anteriores, tú no puedes invocar al Espíritu Santo, tú no puedes estar en una reunión y no se puede decir que invocamos al Espíritu Santo porque es una sesión de espiritismo. Tampoco se puede decir que pidamos la inspiración del Espíritu Santo porque ya hemos dicho, es solo inspirada la Biblia. Todo lo otro, los dogmas incluidos, los cónclaves también, lo que digan los papas está asistido, guiado, orientado, iluminado por el Espíritu Santo, pero no inspirado. Solo está inspirado la Biblia. ¿Ok? Entonces, para que no se les olvide eso. Bien. Entonces, no es elegido por el Espíritu Santo en el sentido de que condiciona a los cardenales electores para elegir a su candidato. No, Dios respeta profundamente nuestra libertad. Recordemos que el Espíritu Santo es la relación entre el Padre y el Hijo en persona. Es el nosotros del Padre y el Hijo en persona. Es la relación en persona. Es el amor en persona. Qué maravilloso, porque nosotros siempre terminamos creyendo que el amor es un sentimiento, algo etéreo, bonito, mágico, eterno, cósmico, y etcétera, pero no, tiene una persona y se llama el Espíritu Santo. Es el amor en persona porque es
la entrega del Padre y el Hijo en persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo, siendo la relación en persona, lo que va a hacer en el cónclave es ayudar, asistir a que se relacionen lo mejor posible los cardenales, que muchos nunca en su vida se han conocido ni han hablado, porque no porque estén juntos, todos ellos hablan entre todos, hay amistades o cercanía con algunos, como sucede en todo grupo humano, pero no con cada uno, no con todos. Entonces, de esa manera podemos decir que el Espíritu Santo lo que hace es que se relacionan. En Pentecostés los tuvo 50 días encerrado, ahí debe haber habido discusiones, encuentros en algunos, pero finalmente entraron en relación. Cuando uno va en relación en un grupo, a algunos les tomará la mano y a otros no. No todos tienen que ir de la mano. La relación no se trata de unidad, se trata de la posibilidad de encontrarse. Entonces, el Espíritu Santo hace que los cardenales se encuentren con ellos mismos, con el mundo, con Dios, en la naturaleza y elijan al nuevo Papa. Ellos pueden salir ahí a los jardines del Vaticano, previamente en el cónclave ya con llave, tienen sus habitaciones y están como obligados a definirse. Ya sabemos que hubo un cónclave que duró 3 años, entonces la misma gente pues dijo ya, déjense de tonteras y los encerraron y decídanse y que salga un papa, a lo que decimos ahora un humo blanco. Entonces Dios respeta profundamente nuestra libertad. De hecho, su Hijo se hizo hombre y murió en la cruz precisamente como consecuencia de ese amor respetuoso de Dios. Los cardenales tienen una gracia especial de Estado, concedida por el Espíritu Santo para cumplir bien su misión de electores, pero esa gracia no suprime su libertad. Recordemos que la gracia es la autocomunicación de Dios. Dios baja de su trono para darse a sí mismo, vuelve a su trono y después de nuevo baja para darse a sí mismo. Toda esa actividad, todo ese dinamismo, toda esa entrega, esa autoentrega de Dios es la gracia. Entonces los cardenales lo tienen como Estado, por eso los cardenales están llamados a dar su vida gratuitamente. Por eso se visten de rojo. No es para ser príncipes, es para entregarse entero, es para ser crucificados, es para dar su sangre. Y fíjense ustedes que según el derecho canónico, otra cosa que mucha gente no sabe, es que los cardenales son de confianza del Papa, los nombra directamente el Papa, los estudia a cada uno y decide si los nombra o no cardenal. Entonces, eso quiere decir que no necesariamente el requisito es ser sacerdote o obispo, eh, sino que pueden ser también laicos. Alguna vez han sido laicos y lo han elegido cardenal, pero lo han elegido a teólogos laicos mayores de 80 años, es decir, no son papables. Pero si eligieran a teólogos laicos como cardenal, eso puede ser, es admisible por el derecho canónico. Es decir, un laico podría llegar a ser papa, pero nunca se ha dado porque los laicos que han hecho cardenal lo hacen mayores de 80 años, es decir, no son electores, no eligen a un nuevo papa. Bien, por lo tanto, los purpurados pueden resistirse a la gracia de Dios, y es de suponer que en muchos casos así lo han hecho a lo largo de la historia de la Iglesia, emitiendo su voto por razones mundanas, y de ahí salieron elegidos tales papas. Entonces, la gracia es gratuita, tú la aceptas o no la aceptas, depende de cada cardenal.
Por eso es que es importante que estén en oración, en reflexión, en profundización, en discusiones. Ahora varios cardenales han dicho, estamos en un periodo de discusiones, no de elecciones. Cuando muere un papa, pueden actuar mal al hacerlo, rechazando la voluntad de Dios y eligiendo a un candidato poco apropiado, ya sea por buscar su propio beneficio, por usar criterios del mundo, por dejarse llevar por amistades o enemistades, o por cualquier otra causa. Imagínense, por ejemplo, uno de los cardenales electores en esas conversaciones que tienen ellos, en esas reuniones y discusiones actuales antes de entrar al cónclave, eh, dicen, oye, eh, un cardenal que diga, mira, a mí una vez me acusaron de abuso sexual y este no, pero no pudieron probar nada, pero igual eso quedó en un juicio, una mancha, algo muy feo, etcétera. Entonces, a mí me gustaría, pues, si ese cardenal de que hay un papa que derogue los decretos del Papa Francisco y que no entregue a sacerdotes, ni obispos, ni cardenales a la justicia civil. ¿Listo? Entonces ahí ya evidentemente van a buscar, porque les conviene eso, y elegir a alguien que justamente no entregue a clérigos a la justicia civil, como por ejemplo, ¿verdad? Otros que tendrán tierras o familias que tienen tierra o son de latifundistas y están en contra de la Laudato Si y de todas las cosas que debieran firmarse para el tema del calentamiento global, del cambio climático, y evidentemente no van a entregar las tierras o no van a hacer zancadillas, trampas ahí. Entonces también van a querer que toda esa influencia que logró el Papa Francisco en el mundo se vaya diluyendo, etcétera. Entonces hay gente que tiene en su vida secreta cosas que a lo mejor van a hacer que elijan a tal cardenal y a lo mejor al más apropiado no. Entonces, como el Espíritu Santo no se impone, sino que supone la libertad de los cardenales, también la libertad puede ser bien usada o mal usada. Nada hay de extraño en eso y de ahí la grandísima responsabilidad de los cardenales electores de la que deberán dar cuentas a Dios en el día del juicio. Tienen que tener esa conciencia, porque ¿cómo le van a dar al mundo una persona que les conviene a ellos, pero no al mundo? Y como han dicho ustedes también, y bien lo acentuaba John Freddy, que en el fondo iba a perjudicar a la iglesia, porque yo he dicho en las redes que si eligen al cardenal Sará, no, pues no por ser el Papa Negro ni ninguna de esas profecías, sino, y no por ser negro, sino por ser tan ultra conservador. Ustedes lo vieron ahora que vimos que eran todas XXX, se nega a todo. Yo dije, ese sería el último Papa, porque la iglesia, incluyéndome a mí, varios nos retiraríamos, ¿no? Entonces, seguimos otros caminos, o el camino correcto, pero sin una institucionalidad. Bueno. Ahí hay que ver, consciente de que para elegir bien hace falta la inspiración del Espíritu de Dios y de que esa inspiración no es automática, la Iglesia prevé que antes de comenzar las votaciones los cardenales recen el Veni Creator para pedir que la dureza de sus corazones no obstaculice la iluminación del Paracleto. Yo puse el Veni Creator al final de esta presentación. El resto de los católicos, por su parte, rezan también intensamente esos días mientras esperan la fumata blanca, rogando que los cardenales se elijan bien y se dejen guiar por el Espíritu Santo, que eso es lo correcto, se dejen guiar, no inspirar. Ya antes está el tema de la creencia de que el Espíritu Santo los inspire, pero no. Se trata de que se dejen guiar por el Espíritu Santo más que inspirar por el Espíritu Santo. Bueno, en segundo lugar, la respuesta que si el Espíritu Santo elige al Papa puede también ser sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que es Dios quien confiere la misión de pastorear la iglesia. Un Papa válidamente elegido no recibe su misión de manos humanas, sino del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo guía a la iglesia, asiste a la iglesia.
Como consecuencia, entonces, de esa misión dada por Dios, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Pedro y pastor de toda la iglesia, el Papa la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Eso está en el documento del Vaticano II, Lumen Gentium 22. Y goza de infabilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Es decir, su autoridad viene de Dios y no de los hombres, por lo que no depende de los cardenales electores, del buen o mal discernimiento que mostraran esos cardenales al elegirlo, de sus propias cualidades humanas o del apoyo que tenga entre los fieles. Así pues, el Papa merece siempre un gran respeto como vicario de Pedro. Lo mismo sucede con tu padre terreno, porque incluso si fuera un desastre, permanecería en vigor el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. De hecho, el deber de respetar y honrar al Papa es parte de ese cuarto mandamiento. Conviene que no nos engañemos. Si no guardamos el respeto sobrenatural debido al Papa, está faltando a nuestro deber como católicos. ¿Ok? Entonces eso es decir que efectivamente el Papa es elegido por el Espíritu Santo con este fundamento que acabamos de ver. Y recordemos que la palabra vicario significa en lugar de. Entonces el Papa está en lugar de Pedro, no en lugar de Cristo. Eso es lo correcto. Por eso mismo la palabra Papa es un acróstico, es decir, cada letra significa algo en latín. La primera P significa Petri, Petri. La primera A significa apóstoli. La segunda P significa potestatem. Y la segunda A significa accipiens. Y todo ello en castellano significa el que sucede al apóstol Pedro. Eso significa Papa. Petri apostoli potestatem accipiens. El que sucede al apóstol Pedro. Eso es muy... A ver, ahí recuerden el tema de silenciar los micrófonos. Entonces eso es lo que significa Papa. El Papa debe ser obispo de Roma. Los periodistas que bien poco leen o hablan del Papa dicen su santidad o dicen Santo Padre o vicario de Cristo, pero si ustedes se fijan, el Papa Francisco por mucho tiempo ya no usaba esos títulos. De hecho, dijo que había que archivarlos porque, claro, no corresponden. El sumo pontífice es el sumo puente entre Dios y los hombres. Tiene que ser alguien que sea al mismo tiempo Dios y hombre. El Papa no lo es, solo lo es Jesús. El que, eh, Santo Padre tampoco, porque la Biblia dice que solo a Dios se le llama Padre y que solo Dios es bueno. Y vicario de Cristo, vicario significa en lugar de, y no está en lugar de Cristo, sino en lugar de Pedro. Entonces al Papa se le puede decir correctamente obispo de Roma o Papa. Entonces eso es más lo correcto. Bien, seguimos. También puede decirse que no es elegido por el Espíritu Santo en este sentido. No, no es elegido por el Espíritu Santo en el sentido de que por obra del Espíritu Santo sea elegido como Papa el más prudente, el más sabio o el más santo de los posibles candidatos. Basta leer los libros de historia para darse cuenta de ello. Ha habido papas santos, buenos, mediocres, malillos y desastrosos.
tampoco significa que el elegido se vaya a convertir mágicamente en santo, bueno y piadoso. Por ejemplo, las personas que no han sido fiel como novios, no porque tengan una argolla en el dedo anular, es, se convierten mágicamente en fieles, ¿verdad? No. El papado no es un octavo sacramento en el que Dios garantice la transformación del que lo recibe como en el bautismo. No es un sacramento el papado. La impecabilidad papal, es decir, que es impecable, que no peca, nunca ha formado parte de la fe católica. El Papa se confiesa regularmente, como todos, porque lo necesita. Nunca habíamos visto eso, pero sí vimos en algunas oportunidades que el Papa Francisco sí lo hacía. Entonces él enseñaba mucho la correcta teología de la Iglesia. Lo que pasa que está contra el clericalismo, que dice que es una perversión eclesial, que es el cáncer de la Iglesia, y hay muchos cardenales, muchos sacerdotes aquí mismo en esta arquidiócesis que son muy clericalistas. ¿Qué es clericalista? El hacerle creer a la gente o ellos mismos tener la pretensión de que tienen que amar a un poder sagrado. Un poder sagrado no existe. Lo que existe es el poder del amor de Jesús. Y por lo tanto el poder de la iglesia, como dijimos al principio de esta clase, y como lo instituyó el Papa, lo enseñó, es el poder del servicio. Al día siguiente de ser elegido el Papa es el mismo que era el día anterior, pero con una misión especial de Dios. Y no necesariamente para siempre, porque puede renunciar al ejercicio de ser Papa, como lo hizo Benedicto. Tampoco es cierto que el Papa acierte en todo lo que dice por obra del Espíritu Santo, la infalibilidad papal, como estableció el Concilio Vaticano I. Solo actúa en situaciones muy concretas y limitadas, la infalibilidad papal, temas de fe y moral definidos de forma solemne y ex cátedra, es decir, que lo puede definir él mismo. Supongamos que el fin del mundo está llegando, o llega un asteroide que nos va a extinguir, y él como papa puede decir, bueno, eh, las personas quieren morir, van a morir, todos van a morir y que todos quieren comulgar antes. Entonces no va a alcanzar tanto sacerdote para eso, no hay sacerdotes para tanta envergadura. Entonces él puede decir, bueno, defino es cátedra y como y mi infalibilidad papal de que puede hacer misa quienes se rijan por el ritual o hacer una misa breve, todos los diáconos y los religiosos y religiosas, incluso teólogos, porque porque es imperiosa la necesidad para dar la comunión, consagrar y dar la comunión. Entonces el Papa puede hablar ex cátedra por una locución mundial y decir, en vista de las circunstancias, yo como Papa puedo decidir esto y lo decido a partir de mi infalibilidad papal. Se fijan, ese puede ser un ejemplo extremo. Bien, en lo demás el Papa puede equivocarse y de hecho se equivoca. Un papa con conocimientos teológicos mediocres seguirá teniendo esos conocimientos mediocres después de ser elegido para regir la iglesia, y uno que haya sido un gran sabio continuará siéndolo tras sentarse en el trono de Pedro. Igual que decíamos en el punto 1, la iglesia es muy consciente de todo esto y por eso hace que recemos a menudo por el Papa. El Papa siempre insistía, recen por mí, especialmente en todas las misas que incluyen una oración por el Papa Francisco, como se decía. Constantemente en toda la tierra los católicos elevan sus plegarias a Dios para que ilumine al Papa, lo guíe, lo conforte, le dé discernimiento y lo ayude a guiar a la Iglesia.
En el Santo Rosario que hacemos nosotros los miércoles siempre oramos por el Papa. En- También ahora hay elección del nuevo Papa, vamos a incluir en el Santo Rosario también el rezo del Veni Creator. Bien, el Papa cuenta con constantemente en toda la tierra los católicos elevan sus plegarias a Dios para que ilumine al Papa, lo guíe, lo conforte, le dé discernimiento y lo ayude a guiar a la Iglesia. El Papa cuenta con muchas ayudas humanas y divinas para cumplir su misión, pero permanece siempre el hecho escandaloso, en el buen sentido, de su fragilidad humana. Mi fuerza se manifiesta en la debilidad, decía San Pablo. Entonces está esa debilidad humana, física también, esa posibilidad de pecar. Bueno, y en cuarto lugar, podemos decir que sí es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces sí, en el sentido de que el Papa que haya en cada momento es el que Dios te ha dado a ti y forma parte del designio amoroso de su providencia para tu vida. ¿No es cierto? Los cardenales fueron asistidos por el Espíritu Santo y entonces fue elegido el Papa. Esta cuarta respuesta nos resulta muy complicada de entender porque la gracia por su propia naturaleza supera nuestro entendimiento. Además, no terminamos de creernos lo que dice la Escritura, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y el Espíritu Santo está simbolizado o descrito como un viento que sopla cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y todo es todo, no solo el nombramiento de los papas santos y maravillosos, también el de los papas desastrosos que ha habido. También el del papa aquel que tuvo no sé cuántos hijos y el de aquel otro que vendía o repartía los cargos como si fueran chocolatinas. También, también si es que asumimos lo que dice la revelación, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Cristo es el Señor de la historia y nada escapa a su poder. El plan del Señor subsiste por siempre. Si ahora eligen a alguien conservador, va a ser muy difícil que lo aceptemos. Si alguien muy distinto al Papa Francisco, va a ser muy extraño y muy difícil que lo aceptemos y vamos a tener tal vez que repetir eso de que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y quizás lo entendamos no por fe, sino por repetición de ese decir bíblico. El plan del Señor subsiste por siempre. Los cardenales pueden meter la pata hasta el fondo y tendrán que dar cuenta de ello en el día del juicio. Pero de alguna forma que supera nuestra limitada inteligencia, Dios tiene en cuenta esos fallos y pecados humanos y los integra en su plan para hacer algo aún más maravilloso. Es que solamente Dios puede hacer eso. Nadie puede, solamente Dios. Puede que los cardenales se equivoquen o actúen mal, pero Dios no se ha equivocado al darte un papa, como veíamos en el apartado 2, en el punto 2 de esto. El papa que tienes es el que Él tenía preparado para ti antes de la creación del mundo. Puede que sea un santo, quizás sea una catástrofe andante, o ni chicha ni limoná, como se dice, pero es el que Dios te ha dado. Y Él sabe lo que hace. Es el Papa que tú necesitas para ser santo, que es lo que importa. Claro, si uno es más progresista como el Papa Francisco, ante un Papa conservador, lo va a ser santo a uno por la cruz, porque lo van a perseguir. Y otro porque va a solidarizar con un Papa también entregado como lo fue Francisco, y muchos también van a ser tus enemigos por eso.
Bueno, es el Papa que tú necesitas para ser santo, conservador o progresista, y lo importante, humilde como Jesús, no desclasado. Dios escudriña los corazones y sabe lo que necesita el tuyo, aunque tú no lo entiendas. Es necesario, por lo tanto, tener siempre en cuenta estos cuatro posibles sentidos de la aparentemente sencilla pregunta sobre si al Papa lo elige el Espíritu Santo, porque hacen que tenga respuestas paradójicas. Fíjense que dimos dos que no y dos que sí, que parecen contradictorias, pero no lo son. Repitamos esa frase. Es difícil de aceptar. Es el Papa que tú necesitas para ser santo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo es eso? Ya lo veremos. Como todas las vocaciones cristianas, la llamada a ser sucesor de Pedro implica a la vez la grandeza del don y la pequeñez del receptor de ese don, la fuerza de Dios y la debilidad humana, el plan divino y la libertad del hombre. Además de estas respuestas conceptuales, creo que para entender bien la cuestión conviene poner un ejemplo más cercano a nosotros, nuestro párroco. El caso del Papa nos confunde porque lo tenemos muy lejos y la lejanía lo envuelve en un halo de misterio. En cambio, al párroco lo conocemos bien, sus defectos y cualidades saltan a la vista. Nos resultan familiares su historia, sus problemas, lo malo o bien que predica, su predilección por la sidra de barril y el hecho de que lo nombraron porque había fracasado en la parroquia anterior o porque es amiguete del obispo o porque siempre ha sido un santo. ¿Verdad? Puede ser una variedad de cosas. Pues bien, aunque parezca sorprendente, lo cierto es que tu párroco es elegido por el Espíritu Santo en el mismo sentido que el Papa es elegido por el Espíritu Santo y no es elegido por el Espíritu Santo en el mismo sentido que el Papa no lo es. Es decir, sí, en los sentidos 2 y 4, las dos respuestas sí que dijimos, pero no en los sentidos 1 y 3, de lo que acabamos de profundizar. Al igual que sucede con el Papa, su nombramiento puede deberse a decisiones equivocadas y, como es evidente, no tiene por qué ser un santo ni un gran sabio. Sin embargo, ha recibido del mismo Dios su misión de colaborar con un sucesor de los apóstoles y de pastor con el obispo del lugar, por eso los sacerdotes como el brazo del obispo se dice. Eh, entonces el sucesor de los apóstoles, el obispo, y de pastorear a los fieles de una parroquia y es también el párroco que Dios tenía planeado para ti desde antes de crear el mundo, precisamente el que tú necesitas. Entonces, claro, todo esto es una creencia fuerte que tenemos en el catolicismo, hay que asimilarla bien, cuesta hacerlo, pero ahí es donde uno tiene que hacerse la pregunta, si esto, en qué medida este papa o este párroco me hace ser mejor persona y más santo. ¿En qué medida? En tal medida, en esto te ayudaría. El cómo a lo mejor va a ser molesto, va a doler, va a ser incómodo, si es que no es de la misma línea de uno o el que quería uno, evidentemente. Pero lo importante y lo capital, lo fundamental, lo que hay que mantener es que el Papa que elijan es el que necesitas para ser mejor persona y más santo. A lo mejor va a ser, supongamos que sea un papa eh, eh, bastante distante de la gente. No te va a gustar, pero bueno, entonces yo voy a ser cercano a la gente para darle un ejemplo al papa y para seguir el modo que tenía el Papa Francisco con la gente. Ya, pues eso te va a hacer mejor persona y también más santo. Ahora, si es uno que te gusta y el que esperabas, vas a servir más gozosamente a los demás y eso te va a hacer mejor persona y más santo.
Entonces, en ese sentido es que es el sentido correcto que tenemos que entender esta elección de este nuevo Papa. Si nos parece que algo así es muy poco glamuroso para un papa, quizás sea porque pensamos como los hombres y no como Dios. Si creemos que la elección del papa es sustancialmente diferente de la elección de nuestro párroco, quizás estemos confundiendo al papa con una especie de superestrella religiosa, de un superstar religioso. ¿Ya? Si los defectos de un papa nos quitan la fe, puede que nuestra fe sea más humana que sobrenatural. Si no somos capaces de tratar al Papa y a nuestro párroco con respeto, quizá nos haga falta un poco más de ascesis. De ascesis es como de menos ego, de mortificar el ego. A fin de cuentas, en este tema, como en tantos otros, es posible equivocarse tanto por exceso como por defecto. En definitiva, nuestra comprensión de la misión del Papa y nuestra relación con él deben estar guiadas por la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales. Como esas tres virtudes son teologales, son de Dios, y se reciben de Dios, lo que nos toca es orar sin desfallecer, de modo que el Espíritu Santo ilumine al Papa y nos ilumine también a nosotros. Miren cómo lo estoy preparando para el cónclave. Para celebrar un cónclave, dicta el protocolo, debe morir o renunciar un Papa. Ya Benedicto renunció, el Papa que lo sucedió ha muerto. En este momento la Santa Sede está vacante, es decir, carece del sumo pontífice que guía a la Iglesia Católica Universal y al Estado Vaticano. ¿Ya? Ahí hay que corregir los sumo pontífice, pero lo coloqué ahí porque para que se entienda mejor la importancia de quién nos estamos refiriendo. Durante ese momento el gobierno pasa temporalmente al colegio cardinalicio. Actualmente eh, los cardenales son los que están gobernando la iglesia en estos momentos, pero no pueden definir cosas dogmáticas ni cambiar las costumbres, sino solamente el control, la dirección o el tomar el timón para que no quede ahí solo y desbandado. Bueno, pero no se toman decisiones que tengan impacto en la doctrina o estructura de la institución, pero sí evidentemente se conocen las posturas, lo que quiere la mayoría entre los cardenales. Ya en estos días han estado respirando quién puede ser o qué es lo que quiere la mayoría. Se dice que el Papa Francisco fue un buen estratega también porque de los 135 cardenales electores, pero creo que 12 excusaron por enfermedad, por lo tanto serían 133. De esos 133, 108 fueron nombrados o hechos cardenales, mejor dicho, consagrados cardenales por el Papa Francisco. Se supone, Judas siempre hay, gente malagradecida, indecente, siempre hay. Por decencia, por agradecimiento, deberían votar por alguien que sea parecido al Papa Francisco. Pero no se sabe de esos 108 cómo van a actuar. Ellos tendrán que responderle a Dios por cómo actúen, pero ojalá no muerdan la mano de quien les dio de comer, de quien los eligió. Ahí, bueno, ahí es donde también hay una probabilidad favorable a que sea alguien como el Papa Francisco o con esa línea. El cónclave, más allá de un procedimiento administrativo para elegir al líder de millones de católicos, es un acontecimiento teológico donde, con la asistencia del Espíritu Santo, los cardenales del mundo eligen al vicario de Pedro. Antes de iniciar el cónclave, los cardenales participan en días de oración profunda en la que se pide que el Espíritu Santo guíe su elección. Eso son estos días. Es decir, que la voluntad de Dios se haga presente y no los intereses mundanos, que seguramente en estos días
han salido a flote. Los purpurados rezan el Veni Creator Spiritus para pedir que la dureza de sus corazones no obstaculice el evento profundamente espiritual. Bueno, y terminamos esta clase justamente uniéndonos a esa oración del mundo, de los que esperamos un nuevo Papa, y le pedimos al Espíritu Santo eh, por los cardenales para que elijan según Dios y sean asistidos y guiados por el Espíritu Santo. Entonces los invito a que abran sus micrófonos y oremos juntos. Acá está en español y acá a la derecha está en latín. Lo hacemos en español. Bien, entonces vamos diciendo todos. Ven, Espíritu Creador. Espíritu Vamos. Creador, Visita las almas de tus de tus fieles. fieles y llena con tu divina gracia Llena con tu los divina corazones gracia que tú los creaste. corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Llamaste para Paráclito, don don Dios de Dios Altísimo, Altísimo, fuente viva, fuente fuego, viva, fuego, caridad y caridad espiritual y unción. espiritual unción. Tú Tú derramas derramas sobre nosotros sobre los nosotros 7 los dones. 7 dones. Tú, Tú, dedo de la dedo de la diestra diestra del del Padre. Padre. Tú, fiel Tú, promesa del fiel Padre, promesa del que Padre, inspiras que nuestras inspiras palabras, nuestras palabras, ilumina nuestros ilumina sentidos, nuestros sentidos difunde tu y amor en nuestros difunde tu amor corazones, en nuestros y con corazones, tu y perpetuo con tu auxilio perfecto auxilio fortalece la debilidad de fortalece la nuestro cuerpo. debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de Aleja nosotros de al nosotros enemigo al y danos enemigo pronto y la danos paz. pronto la paz. Sé tú Sé nuestro tú guía nuestro para guía que para que evitemos evitemos todo todo mal. mal. Por Por ti ti conozcamos conozcamos al al Padre Padre y también al y Hijo. también al Hijo, Creamos en y ti creamos su en ti espíritu su por los siglos Espíritu de los siglos. por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, Gloria a Dios gloria a Dios Padre y Padre al y Hijo, al Hijo que al Hijo resucitó que de resucitó entre de los entre muertos, los y al muertos, Espíritu y Consolador Espíritu Consolador por los por los siglos de los siglos siglos. Amén. de los siglos. Amén y amén. Bueno, amigos y amigas, hermanos y hermanas, yo les voy a estar avisando de la clase el próximo lunes porque cumplo 60 años, no me lo puedo creer, en mi mente cumplo 50, pues siempre me he echado a 10 menos, pero paso al sexto piso. No soy un adulto mayor, sino un adulto mejor. Entonces, eh, por lo tanto, ahí les voy a decir si voy a hacer la clase el lunes o más posiblemente la voy a hacer el martes, ¿ya? Así que ahí yo les voy a avisar. Bueno, muchas gracias por estar y sigamos orando el Creator por los cardenales y para que sea el Papa que necesitamos, que tú necesitas, que yo necesita, que el mundo necesita y que sea según Dios. Muchas gracias por estar, mucha bendición, mucha salud. Gracias, muchas gracias.